Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 96 del Tratado de Baba Kama. Amar Rabba, dijo Rabba, Gazal, Bishbiach Umahar, una persona que roba un objeto y lo mejora, es decir, lo perfecciona, le hace ganar valor y ahora lo vende. Gazal Bishbiach Beorish, o si robó ese objeto y lo mejoró y ahora lo dio en herencia. Mashishbiach Mahar, Mashishbiach Horish. Aquello que ese objeto ganó en su valor, eso lo vendió. Y aquello que ese objeto ganó en su valor es lo que dejó en herencia. El resto del objeto no es suyo. Entonces, no decimos, Oil, Bekeniyat Hashebach, Mishum, Takanat Hashabim Hi. Es decir, no decimos que puesto que adquirió ese valor añadido que le dio el objeto por causa del decreto de los que quieren hacer teshuva, en hatakana shayehet ela begazlan atzmo. Es decir, que eso no recae solamente en el ladrón mismo, sino que también en el cliente de ese ladrón, por así decirlo. Vae Raba, preguntó Raba, Ishbiach lokeach, es decir, tomó el ladrón, veishbiach alokeach mahu, es decir, alguien le compró el objeto robado al ladrón y esta persona que lo compró lo mejoró, le hizo ganar valor. ¿Cuál sería la ley? Es decir, ¿acaso Zojea Lokeach, el comprador, tiene el mérito de aquello que él mejoró ese objeto, le hizo ganar valor o no? Batar de Baaya Hadar Pashta, es decir, después de que trajo la pregunta, Rabba ahora trajo la respuesta. Ma Mahar Rishon Lesheni Kol Zehut Shetabor Yado. Es decir, ¿qué es lo que el primero le vende al segundo? El ladrón le vende al comprador. Le vende todo el mérito que pueda llegar por medio de él. Es decir, que el comprador tiene el mérito de su compra, como cualquier persona que compra un terreno, por ejemplo. Que de la misma manera que si mejora el valor del terreno, Gazlan Ayazoje Beshebach, el ladrón tendría el mérito entonces de eso que mejoró. También el cliente también tiene el mérito sobre eso que él hizo ganar ese valor al objeto. Vaya Raba, preguntó Raba, Ishbiach Obed Kohabim Mahu. Un no judío roba un objeto de un judío y ahora le hizo ganar valor. ¿Acaso Zohehu Beshebach o no? ¿Acaso tiene el mérito sobre eso que ganó valor o no? Pregúntale a Amara. Amarle Rabaja. Mi Difti le Rabina, le preguntó Rabaja de Difti a Rabina. Takanta le Obed Kohabim Neku Benaabod. ¿Acaso hay algún aspecto en el que podamos decir que el idólatra va a tener mérito Beshebach Shishbiach Hagedela sobre aquello que se revalorizó lo que robó? ¿Acaso no todos los méritos del ladrón en aquello que se mejoró es únicamente por causa de Takanata Shavim, por el decreto para los que van a hacer Teshuvah? Y este no judío, ¿qué Teshuvah va a hacer? ¿No hay Teshuvah? Entonces responde la Gemara y dice, Amarle le dijo, Lotzija, Kegon, Dezavne le Israel. Es decir, en el caso en el que esta persona, el no judío que robó, se lo vendió a un judío. ¿Acaso decretaron Yehiyá que tiene un mérito en lo que se mejora ese objeto, Belokeach, Migazlán, en el comprador por causa del ladrón? Es decir, que acabamos de ver que lo que el comprador gana el mérito de lo que se mejoró el objeto es porque el ladrón también tiene ese mérito. Entonces aquí también vamos a decir lo mismo para el comprador si el comprador es judío. Entonces pregunta la Gemara, dice, Sof Sof, a fin de cuentas, Abba Mehamat Obed Kohabim, Hareu que Obed Kohabim, aquello que viene por medio de un idólatra, es como si fuese idólatra. Entonces responde la Gemara, dice, Lot hija, esto es necesario, ¿en qué caso? Que Gon, de Gazal Israel, Bezavna Nihale, es decir, que un judío roba un objeto, se lo vende a un no judío. Vishbija Obed Kohabim, ahora el no judío mejora, añade valor a ese objeto.
Veada Robet Kohabim, Zavna de Israel. Y ahora ese no judío, idólatra, se lo vende a un judío. May, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso Ambrinan, mi Ambrinan, que van de mi cara a Israel, Veadar Israel Abde Rabananta canta? Puesto que originalmente pertenecía a un judío y después vino también, está involucrado un judío entre medias. Ahí los sabios hicieron su decreto, o Dilma, o a lo mejor, que van de Ika Obed Kohabim Beemsa, puesto que pasa entre medios por un no judío, un idólatra, lo Abdule Rabanan Takanta. Ahí los sabios no aplicaron su decreto de los que querían hacer Teshuvah. La Gemara queda en Teiku. Es decir, no tenemos todavía la respuesta, hay que esperar que Eliyahu Naví nos la dé. Dice entonces ahora la Gemara, Amar Rafapa, dijo Rafapa, Haiman de Gazal, Dikla, Mejabre, Bekatle. Una persona que roba una palmera de su compañero y la corta. Afalgab de Shadia Meara Leara Dide, a pesar de que se llevó la palmera de su terreno al terreno del otro, Locane no adquiere la palmera. Maitama, ¿cuál es el motivo? Maikara, porque desde el principio, en el momento en el que estaba plantada en la tierra, Dikla Mikre, ahí se llamaba Dekel, se llamaba palmera. Hashta, ahora, Nami Dikla Mikre. Entonces también ahora, después de que cortó, no se cambió su nombre, ¿verdad? Y todavía se llama palmera. Ahora, Gazal Dikla, David Gobe, es decir, no hubo un Shinui, no hubo un cambio, lo cambió de lugar, pero no lo cambió en el Shinui que estamos viendo que es Shinui con E, que Shinui adquiere a la cosa. Ahora, Dikla, David Gobe, ahora sí robó la palmera y ¿y de ello qué hizo? Hizo trozos hizo tocones de madera. Locane no adquirió la palmera. Benzen y Klashinui no se llama que hizo un cambio. Hashta Mihad Gobe de Dikla Mikre. Porque Gamma Shaft también ahora se llama trozos de palmera. Ahora, Gazal Gobe, si robó trozos de un árbol, Veabdinhu Keshure, y hizo de él, de esos troncos que robó, hizo vigas, Kane, ahí sí adquirió. Sin embargo, Gazal Kishure Rabrebe, si robó vigas muy grandes, Veabdinhu Kishure Zutre, y lo que hizo que fue cortar las vigas, hacer vigas más pequeñas, lo Kane, no adquirió. ¿Por qué? Porque sigue teniendo vigas. Abdinhu Ketsutyata, si hizo de ellas Kerashim, son postes, ¿sí? Kane. Ahí se adquirió, porque ya no son vigas, ahora son postes. Amarraba. Jaiman de Gazal Lulabe, Luliba, una persona que roba un lulab, de Abdinhu Hutze. ¿Y qué hace con ello? Separa las hojas, ¿sí? de la columna vertebral y hace una escoba con ello. Cane, lo adquiere. De Meikara, Luliba, Mikre, Beashta, Hutze, porque antes se llamaba Lulab y ahora se le llama escoba. Ahora, Utze, Beabdinhu, Jufia, no, perdón, la Jufia es ahora, la escoba es ahora. Antes, ¿qué le hizo? Utza. Utsa dice así, que separó hoja por hoja de la columna vertebral. Entonces, robó el lulab y le hizo Utsa, Utsa que es que abrió las hojas del lulab, adquirió. Ahora, si robó Utsa, es decir, esas hojas abiertas, ¿y qué hizo? Hizo una escoba con ello. Kane también adquiere. Meikara Utsa. Utse, Veashta, Jufia, primero era solamente lo que se llama un lulab con las hojas abiertas y ahora es una escoba. Ahora, Gazal Jufia, si robó un lulab que está hecho escoba, de Avde Sharshura,
¿Y qué hizo? Hizo un hebel, una cuerda con ello. Lo cane. No adquirió. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Hadar Satarle. ¿Por qué? Mishum Sheshinui a Joser le Briatohu, porque es un cambio que puede revertirse. De Hadar, porque puede volver después de que Satarle, Yahol le satró, puede deshacer lo que hizo. De Habe Jufia, y va a volver a ser una escoba. Va, Rafpapa, vino Rafpapa. Nejlaka, Nejlak, no. Nejleka Hateyomet, es decir, robó un lulav. Robó un lulav y lo dividió hoja por hoja. Alem Sai, Shelo, Leshnaim. Dividió la hoja central del lulav en dos. Mahu. ¿Cuál sería la ley? ¿Acaso se considera un shinui un cambio? Tashma, ven y escucha. De hambre, Rabbi Matun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Netila Hateyomet. Es decir, dijo Rav Matun, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, es decir, arrancar y sacar la tillomet, la hoja central, ese lulav entonces viene a ser pasul, es decir, lo invalidó como lulav. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que le cambió, le hizo un cambio, efectivamente. Entonces dice, Mailav hu adin lenechleka, ¿acaso no es la misma ley si la separó esa hoja? Responde la Gemara y dice, no es lo mismo. Netilá shane deja hasarle. Es decir, arrancar esa tillomet, esa hoja intermedia, no es lo mismo que separarla. ¿Por qué? Porque cuando la arrancas ya no está. Le falta ese lulav, esa hoja intermedia. Pero separarla solamente seguiría siendo kasher. Y cada hambre, quienes dicen, Tashma, ven y escucha. De Amar Rabbi Matun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Matun en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Nejleka Hatiyomet, Benazá Kemi Shenitla Pasul, es decir, que si separó la Tiyomet, la hoja central, e hizo como si lo hubiese arrancado, el Lulav queda Pasul. Shmamina, efectivamente, así sería. Amar Raspapa dijo Raspapa, Jaiman de Gazal Afra, esa persona que roba polvo, tierra, Mejabre, de su compañero, Beabde le venta, ¿y qué hace? Construye ladrillos con ello. Locane no adquirió esa tierra. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Hadar, Meshave, Le, Afra. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a pulverizar los ladrillos y vuelve a ser polvo, vuelve a ser tierra. Pero si robó Levneta, robó ladrillos, Beab de Afra, y los hizo polvo, Kane, ahí adquirió. Mai Amart. ¿Por qué? Porque se considera un shinui, se considera un cambio. Entonces dice la Gemara, Mai Amart. Es de Nachshav Shinui, Kidilma Hadar, Beavitle Leventa. Cuando me dices que si robó tierra e hizo ladrillos, que no adquirió, que no se, porque no se considera un Shinui, es porque a lo mejor Hadar puede volver y Beavitle Leventa y volver a hacer polvo y de esos polvos puede volver a construir ladrillos. Entonces, si es así, el Shinui, a Joser Lebriatohu, es un cambio que puede volver a su estado original. La cosa no es así. Kihai le venta a Haritehi. Es decir, ¿por qué? Lo que está preguntando la Gemara es así. Me dijiste, robas polvo a hacer ladrillos. No se llama cambio. ¿Por qué? Porque el ladrillo lo puedes pulverizar y volver a hacer polvo. Ahora, si robas ladrillos y lo haces polvo, sí adquieres. ¿Por qué? La pregunta sería la misma. Es decir, ok, ahora tengo polvo, es un ladrillo, lo hago polvo. Con ese polvo hago otra vez un ladrillo, puede volver a su estado original. ¿Esa es tu pregunta? Dice, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí es otro ladrillo diferente. Como lo vemos, Hay leventa a Jariteji es otro ladrillo diferente. Upanim Hadashot Baulekani. Entonces aquí es como si se llama que tienes caras nuevas, es decir, ya no es el mismo ladrillo. La más Rafapa dijo Rafapa, Jaiman de Gazal Nazca. Es decir, una persona que roba un bloque de plata, un lingote de plata, mejabere, de su compañero. Ve a Bitzuze, y que hace, lo funde y hace monedas. Lo cane, no adquirió. Maitama, ¿por qué?
Hada David Leu Nazca. ¿Por qué? Porque lo puede volver a fundir y hacer un lingote de plata. Ahora, Zuze Beabdinhu Nazca, pero si robó monedas de plata y las hizo un lingote, Kane, ahí adquiere. ¿Por qué? Mayamar, ¿qué me vas a decir? Hada David Leu Zuze, que ahora puede volver a hacer monedas. No, ¿por qué? Panin Hadashot Baukan. Son caras nuevas. Es decir, esas monedas no son las mismas que había antes. Gazal, Shehime, es decir, Zuzim Shehorim, monedas negras, que se parecen a monedas antiguas. Beabdin Hadate, y que hizo, los blanqueó con la harina, con la tierra y con agua, como hacen los que trabajan la plata, los plateros. Locane, no adquirió. Hadate Beabdinhu Shehime. Ahora, si robó, al revés, robó monedas brillantes, plateadas, y las hizo, las ennegreció. Shehumim, Kane, ahí adquiere. Mayamar, ¿qué me vas a decir? Hadarabit Lehu, Jate, ¿acaso me vas a decir que las puede volver a blanquear? Dice, Meda y Adina, Shahmaihu, y Ejenikar, se va a saber que ellas fueron blanqueadas. Muy bien. Estudiamos en la Mishnah. Zeaklal nos dio la Mishnah una regla general. Kol hagazlanim meshalmim keshat hagezela. Todos los ladrones pagan según el valor en el momento en el que fue robado el objeto. Entonces decíamos, lo que nos dijo la Mishnah Zeaklal, la regla general. Dice la tuya mai. Ahora pregunta la cámara, si me das una regla general, ¿qué es lo que viene a incluir? Lea tuye mai. Responde la cámara y dice, lea tuye ha de amar Rabbi Elazar, para incluir aquello que se enseñó en nombre de Rabbi Ila, perdón, no Rabbi Elazar, de Rabbi Ila. Ganab, robó un corderito de Nasa Ail y se convirtió en un cordero grande. O Egel de Nasatot, o robó un becerro y se convirtió en un toro, en un shor. Es decir, a pesar de que el cambio vino de por sí solo, entonces Nasa Shinui Beyado Uknao. El Shinui ocurrió donde él estaba y por lo tanto lo adquirió. ¿Qué quiere decir? ¿En qué me cambia esto? Tabajo Mahar, si degolló o vendió ese short o ese ail, entonces Shelo Hutobeach es suyo lo que está degollando y no o vendiendo, y por lo tanto no paga 4 o 5, paga solamente el kefe. Hau Gabra, esa persona de Gazal, Padana de Tore, robó una pareja de toros, me jabré de su compañero. Azal, Karab Behu, Karaba. ¿Qué hizo? Aró la tierra. Zara Behu Zara, sembró lo que había ahí y después volvió a pasar para tapar lo que había sembrado, otra vez con la pareja de toros. Lebasov, al final de haber hecho todo este trabajo, a Hadin Hulemare, le devolvió los 2 toros a su dueño. Muy bien. Ata vino este dueño de estos toros, le cambié de Rab Nachman, se fue a ver a Rab Nachman para cobrar, decir, bueno, está muy bien, me devolviste los toros, pero el trabajo que has hecho con ellos es un trabajo que se paga. Bien. Amarleu le dijo, Zilu, Shomu, Shifja de Ashbach. Id y evaluad cuánto se mejoró, cuánto ganó el valor por causa de lo que araron el terreno. ¿Cuánto se ganó de valor? Amarle Raba, le dijo Raba a Rab Nachman, ¿por qué tú le obligas a pagar al ladrón todo lo que se mejoró? Tore Ashbach Ara lo Ashbach. ¿Acaso lo que ganó de valor, Ashebach Barrak Misibata Harisha, solamente se mejoró el terreno por causa de lo que araron y no por causa del terreno en sí mismo? Entonces le dijo a Rab Nachman, Amar, mi camina.
Neshaimu Kule, ¿acaso piensas que yo dije que evalúen todo? Palga camina. Yo dije que evalúen la mitad de lo que yo les voy a exigir que pague la mitad de lo que se mejoró. Amarle le preguntó entonces Rabba, Sof Sof, desde la U. Dice, bueno, pero a fin de cuentas es algo robado. Beka Hadra, Beaina, Beare Gezira. Le devolvió a los dueños entero los dos animales que robó, sin sin que empeoren los animales ni nada. Ve al cejar a Shimushi por el pago del uso de lo que fue robado, lo jaiba Torah, la Torah no te obligó a pagar. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Kol Anixalin, Meshalmin, que todo lo que es robado, todos los que roban, pagan según el momento en el que fue robado. Es decir, no tienen que devolver, además de lo que fue robado, lo que ese objeto robado les produjo como trabajo. Es decir, si una persona roba un taladro y empieza a hacer agujeros en la pared para colgar cuadros, ¿sí? Devuelve el taladro, pero no tiene que deshacer los agujeros que hizo. Bien, ni tiene que pagar, porque ahora su pared vale más porque puede colgar cuadros. Entonces, ¿qué le dijo? Amarle, le respondió Rab Nachman, lo aminalaj. Vejiló a Martilajá, ¿acaso no te dije yo? Kiya tivna, bedina, lo temali midi. Cuando yo estoy sentado juzgando, que no discutas conmigo. De amar Huna, pues dijo Huna, Jabrin, Alay, Shehuna, Jaberenu, Omer Alay. ¿Qué es lo que dice Huna, nuestro compañero, sobre mí? Ana, Veshabor, Malka. Es decir, Kinui Lishmuel. Es decir, Shabor Malka es el apodo que le daban a Shmuel. Es decir, yo y Shmuel. Aje Bedina. Es decir, Ani Shmuel Ahim Anachnu Bedin. Somos hermanos en el juicio. Es decir, que Shemshe en Leharher Ahar Pesakav Shel Shmuel, igual que no pongo en duda las sentencias de Shmuel, que la halajá queda fijada según sus palabras en cuanto a dinero. De la misma manera, él no viene a poner en duda mis sentencias, Beatam, y el motivo, Shepasak Tikach, Hu Mikevan, Hay Inish. ¿Y por qué es que fue así? Por causa de estas personas. Gazlan She, Gazlana Atikahu, este ladrón que viene ahora mismo, que hizo esto de las vacas, es un ladrón ya conocido y antiguo. Ubeina de Agnese. Y yo lo que quería era multarlo. Es decir, cuando me vino este, yo le pedí que pague de más. ¿Por qué? Porque ya lo conozco y es un ladrón de tiempo atrás y yo lo que quería era multarle y por eso es que le dije que pague lo que le dije que tenía que pagar. Muy bien, nos dice la Mishnah. Gazal behemá veizkina. Robó un animal y se hizo viejo. O lo mismo, abadim veizkinu. Siervos y se hicieron viejos. Meshalem que la. Tienen que pagar como lo que valía en el momento en el que fueron robados. Rabbi Meir, Omer dijo Rabbi Meir, abadim, Omer lo, hareshel jalefaneja. Dice, espera, si robó un siervo y se hizo viejo, ¿qué tiene que hacer? Viene el ladrón y le dice al que le robó, aquí está tu siervo, llévatelo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí, porque los siervos fueron comparados con las tierras con un terreno, y sus leyes son como los terrenos. Y igual que el terreno, Kol Makom Shehi Bereshut Bealea Omedet Benoniknet Gazlan Beshinui Leithayev de Abura. Es decir, igual que un campo yo no lo puedo robar. Y aunque viene una persona y lo utiliza, no se llama que lo adquirió. Entonces lo mismo ocurre aquí. Entonces dice Gazal, Matbea, Benizdak, Perot, Veirkibu, Yain, Veihmitz. Entonces, ¿qué hizo? Robó monedas y con esas monedas que hizo, eh, compró frutas y se estropearon, o vino y se avinagró. Todos estos son cambios reconocibles. Puesto, Shenishtanu Me'et Shegazal, puesto que cambió desde el momento, perdón,
Vamos a volver a hacer bien esta parte de la Mishnah. Gadal Matbea Benizdak. Robó una moneda y se agujereó. O perot y beirkibu. Frutas y se pudrieron. Vino y se avinagró, puesto que son cambios reconocibles. Meshalem que shata que se la paga como el momento en el cual robó. Pero si robó Matbea Benifsal, es decir, robó una moneda y ahora esa moneda ya perdió valor, ya no es de curso. Terumá Benitmet, o si robó algo que era de la terumá y se impurificó, y ahora está prohibido comerla. Hametz, o si robó Hametz y pasó sobre el Pesaj, y por lo tanto está prohibido sacar provecho. Behemá Benitavda va a verá, si robó un animal e hizo con ella una transgresión, es decir, que tuvo una relación con ella o que la hizo servir para la idolatría. O Shenifsela me alga beamizbeach, o si ese animal ya se invalidó para ofrecerlo en el altar porque le surgió un defecto. O Shaitayotzea lisakel, o que estaban sacándola para apedrearla, es decir, que ese animal corneó y mató, etc. O Merlo, ¿qué le dice el ladrón? Hareshel Jalefaneja, aquí está lo tuyo, llévatelo como está. Muy bien, nos dice la Gemara. Nos dice la Gemara. Amar Raspapa, dijo Raspapa. Aquello que dijeron en la Mishnah, que el animal que se envejeció se considera como un shinui, hanikar, un cambio reconocible y que adquiere. Lo isquina, isquina mamash. No se refiere a que se envejeció, se hizo muy vieja. Es decir, shenishtana kol gufa, que cambió todo su cuerpo. Ela, afilu, kahasha, incluso si adelgazó, se empeoró un poco. Pregunta entonces la Gemara, ha anan iskinatnan. Entonces, ¿por qué la Mishnah enseñó si se envejeció? Kahasha kegon, responde la Gemara, Kahasha kegon iskina, es decir, que se adelgazó como si se hubiese envejecido. De lo hadar bari, es decir, sheno joser le brillato. Ya no vuelve a estar sana como antes. Amarle le dijo Markashisha Bere de Ravhizda, Markashisha el hijo de Ravhizda, a Rabashi le Rabashi. Aji, que hambre, Mishme de Rabbi Yohanan, así se dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Afilu Ganav Tale Benasa Ayil, incluso si robó una ovejita y ahora se hizo una oveja. Egel Benasa Shor, si robó un becerro y ahora se hizo un toro. Naase Shinui Beyado Uknao, es decir, a pesar de que es un cambio que se reconoce, que no se reconoce tanto, no hay tanta diferencia. Intabajo Mahar, es decir, si lo degolló o lo vendió, Shelohu Tabaj Veshelohu Mahar. Es como si fuese suyo lo que vendió o lo que degolló y por lo tanto no tiene que pagar 4 y 5. Amarle le dijo entonces Rabashi, Lava Minalag, ¿tú no opinas? Lo Tajalif Gabre, Al Tajalif Beshemot, Vale a Shemot. Es decir, no inviertas los nombres de los que trajeron estas enseñanzas. Hau, esta alajá, Mishmet de Rabbi Ila Itmar, fue dicha en nombre de Rabbi Ila, como hemos visto anteriormente en este DAF. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku Beimso.